Queridos hermanos, ¿cómo les va? Les saludo en el amor del Señor. Ya estamos en este domingo 29 de noviembre. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Este tiempo complicado para muchos, pero gracias a nuestro Dios, porque ya estamos casi finalizando el año y podemos decir que el Señor nos ha ayudado hasta este momento. Con las diferentes situaciones que hemos vivido, pero el Señor nos ha ayudado en este momento. Para los que no me conocen, yo soy el hermano Sandro Navarrete. Pertenezco al grupo de los varones de nuestra iglesia y hoy día el culto está a cargo de los varones. Bueno, para los que no conocen este grupo, nos conformamos, ¿cierto?, por varones de diferentes edades. No hay requisitos para conformar el grupo, para integrarse. Les invitamos a todos nuestros hermanos, sean solteros, casados, separados, viudos, etcétera, como tengan o no tengan hijos, los invitamos a participar de este grupo. Y el primer fin de semana de noviembre, todos los años tenemos nuestro campamento retiro. Por supuesto, este año no lo pudimos hacer por motivos de la pandemia. Y el domingo siguiente le toca a los hombres a dirigir el culto. Bueno, ahora estamos haciéndolo en este domingo 29. Le damos la bienvenida y el Señor les bendiga a cada uno de ustedes ricamente. La palabra del Señor en Salmos 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esos son los primeros 3 versículos de este Salmo número 1, que nos habla, ¿cierto?, de la virtud de un varón que teme a nuestro Dios. Queremos nosotros también hacerlo, nos esforzamos por hacerlo. Vamos a agradecer a nuestro Dios y vamos a encomendar este culto a Él. Vamos a orar. Les invito a que ahí en sus casas puedan cerrar sus ojos, concentrarse en hablar con Dios. Padre Celestial, te agradecemos por este día que tú nos das, por estar en tu casa de oración, aunque estemos en nuestro hogar, pero es tu casa de oración en este momento, donde todos juntos conformamos la iglesia y como iglesia te alabamos, oh Dios, te adoramos en familia y también a través de esta forma virtual. Queremos entregarte el culto a ti, Dios, queremos entregarte la adoración, la alabanza, las gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces con nosotros y estamos seguros que lo seguirás haciendo, seguirás bendiciéndonos, seguirás ayudándonos a pesar de cómo somos, a pesar de que no hacemos todo lo que tú nos pides, pero gracias, oh Dios, por esa misericordia que nos tienes. Rogamos que tú te agrade este culto que hemos traído a ti en este día y gracias, oh Dios, por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a escuchar a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes adolescentes que nos van a deleitar, nos van a dirigir en unas alabanzas.
del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Y aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy,
Hola, amigos, hermanos, los invito a acercarse a la iglesia, a estar cerca de Dios, porque en el grupo en el cual yo en este minuto pertenezco y me siento muy a gusto, me ha hecho muy bien, porque me ha hecho sentir más cerca de Dios y realmente es algo que a uno lo reconforta, lo tranquiliza y lo mantiene de verdad todos los días más cerca de Dios. Uno piensa en que uno está siendo observado, pero con mucho cariño, y el pertenecer a este grupo de hombres de carácter me ha hecho muy bien. Lo he sentido como mi familia, y a cada uno de los integrantes también. Muchas veces de repente nos llamamos, rara vez, pero nos llamamos, y sin nombrar a nadie, pero la gente de los hombres de carácter se preocupan de todos y son muy buenos amigos, y nos hacen sentir cerca siempre de Dios, y eso nos reconforta a todos. Así que los invito a que se acerquen a la iglesia, a estar cerca de Dios, y les va a pasar lo mismo que a mí, no se quieren ir. Gracias, hermano Eduardo, por tu testimonio. Gracias por también haber llegado a nuestro grupo y bendecirnos con tus palabras. A continuación, les voy a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, desde el versículo 21 al 47. En el nombre del Señor dice así: Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere y este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Gracias también, hermano Antonio, por compartir la lectura de la palabra, donde estará centrado hoy el mensaje que nuestro pastor Elías nos entregará. Precisamente vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar por el pastor para que el Señor lo guíe, lo utilice en lo que quiere hoy día que sepamos, que entendamos de Él. Dios eterno, te agradecemos por las bendiciones que tú nos has dado como varones. Te agradecemos, oh Dios, por tu ayuda, por tu amor. Y rogamos, oh Padre, en estos momentos que tú puedas bendecir a nuestro pastor Elías, que tú le orientes, que tú le ayudes para que la palabra que salga de su boca sea la que tú le inspires y la que nosotros necesitamos como cuerpo tuyo, como iglesia. Dios, gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de los labios de nuestro pastor. Te agradecemos, te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes en esta tarde especial, Día del Señor, cuando ya estamos finalizando un mes y estamos finalizando el año de una manera muy rápida, como se nos ha ido este tiempo. Pero aquí estamos, con la gracia y con la ayuda del Señor, permanecemos firmes y adelante. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los nombres de Dios, y para eso voy a tener una ayuda que nos va, de manera didáctica también nos va a ayudar un poco más a entender
esta palabra, así es que les animo a estar atentos y a poder reflexionar acerca de esta palabra que el Señor nos ha dado. En relación con los nombres, tenemos que decir que, bueno, todos tenemos un nombre y esos nombres a nosotros nos dan identidad, nos dan una particularidad, nos dan una personalidad, nos hacen ser únicos y no iguales que el resto. Hoy, cuando también se busca mucho ser iguales, sin embargo, Dios nos trata de manera muy personal a cada uno de nosotros. Los dioses inventados por los hombres también tenían sus nombres, Baal, Moloch, Zeus y otros nombres, muchos nombres de dioses que existen. El apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas, allá en Grecia, dice la escritura en el libro de los Hechos que cuando él estaba recorriendo, se encontró con un verdadero panteón de dioses, ¿no? Y había incluso un monolito donde tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo acá, él les dice directamente a la gente que estaba allí, porque yo pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. De manera muy inteligente el apóstol Pablo toma esta imagen real, ¿verdad? Y él dice, a este Dios es al que yo os anuncio, al que ustedes aún no conocen. Y hoy, en este tiempo de posmodernidad, de globalización, de crisis, de pandemia, necesitamos volver a la palabra para conocer más profundamente a nuestro Dios. De esa manera vamos a estar mejor preparados para enfrentar la vida. Y hablamos ya en domingos pasados, el primer domingo, acerca de Elohim, el fuerte y fiel, ¿se acuerdan? Y después también están estos otros nombres de los cuales todavía no hemos hablado en detalle, ya lo vamos a hacer oportunamente. Y están estos nombres compuestos de Dios. Aquí sí, hablamos ya en domingos pasados de Yahvé Jireh, ¿verdad? Que es el Dios que provee, el Yahvé Nisi, ¿no es cierto? Que es ese Dios que es mi estandarte. Y en el día de hoy, relacionado con el mensaje del domingo pasado que escuchamos del pastor Patricio, está este Yahvé Sabaoth, que ligado a los estandartes, ligado a las banderas, están también las batallas. Y esta expresión, Yahvé Sabaoth, significa el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Actualmente en el Museo Nacional de Jerusalén, en Israel, se encontró esta piedra, una piedra caliza, de una cueva funeraria que tiene una datación entre el año 800 y 750 antes de Cristo. Y esta inscripción tiene, esta piedra tiene una inscripción que dice lo siguiente, está escrito en escritura paleohebrea, dice, maldito sea Agaf, hijo de Agag, por Yahvé Sabaoth, ¿no? Y entonces aquí hay una maldición realmente, pero aparece esta expresión, ¿no? Es tal vez uno de los 2 o 3 evidencias arqueológicas que hablan justamente y mencionan al Dios de Israel. Entonces, esto es algo que es, por supuesto, extrabíblico, pero que nos ayuda y nos sirve para nuestro mensaje del día de hoy. Eso significa que hacia el siglo VIII, hacia el siglo IX, hacia el siglo V, ya el nombre de el Señor de los ejércitos era conocido en Israel y aún fuera de Israel. Ahora, ¿a qué se refiere la expresión el Señor de los ejércitos? ¿A qué se refiere la expresión? Bueno, es un plural, en primer lugar, porque ustedes escucharon recién esta frase. Y aparece más de 240 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 1 o 2 veces nada más, pero en el Antiguo Testamento es algo recurrente, ya algo que está permanentemente allí puesto. Ahora, ¿a qué se refiere cuando se habla de la palabra ejército? La palabra hebrea Sabá, esa palabra significa ejército, Sabá. Y
se refiere a tres áreas, a tres elementos, vamos a decir. Bueno, en primer lugar, se refiere al pueblo de Israel. Allí en Éxodo, en el capítulo 7, verso 4, dice que, y Faraón, le dice Dios a Moisés, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, ¿no? Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 12, también aparece la palabra ejército, y pasado, dice, 430 años, cuando ellos permanecieron allí en Egipto y eran maltratados, en el mismo día, dice, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y la palabra aquí, huestes, también se refiere a ejércitos, ¿no? Se utiliza esa otra palabra, es la misma palabra en el hebreo, los ejércitos de Jehová salieron. Entonces es una alusión al pueblo de Israel, cuando se habla de ejército. En este caso aquí no aparece así como el Yahvé Sabaoth todavía. Aquí solamente habla del ejército de Israel, el ejército de Dios. En segundo lugar, la palabra ejército también hace una alusión a las estrellas. En Génesis, al comienzo de la Biblia, ahí en el capítulo 2, dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, los astros, podríamos decir, incluyendo las estrellas, todo el ejército de ellos. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el verso 19, dice allí el Señor a través de Moisés, no sea, hablándole a su pueblo, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo, dice, el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, aquí está haciendo una alusión, ¿no es cierto?, a que todos los astros, de la luna, las estrellas, el sol, todo comparten el ejército del cielo. Esa es la segunda alusión, ¿no? Aparte del pueblo y las estrellas, tenemos también que es una alusión a los ángeles, ¿ya? Y a esas huestes celestiales, estos seres invisibles, que son creación de Dios también, ¿no? Dice en Mateo 26:53, cuando el Señor Jesús iba a ser apresado, ¿se acuerdan? Y viene uno de los discípulos de Pedro, ¿verdad? Y corta la oreja de uno de los que vino a apresar a Jesús. Y Jesús le dice, guarda tu espada, ¿no es cierto? Y sanó al hombre que le había sacado la oreja, se la puso en su lugar, ¿verdad? Y ocurrió un milagro. Y le dice enseguida a Pedro, le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión en la Biblia estaba compuesta entre 7.000 y 10.000 hombres, pero vamos a pensar solamente en 7.000 soldados, una legión, pensando en el lenguaje de los romanos. Entonces 7.000 por 12 tenemos 84.000 ángeles. Es decir, esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. ¿Acaso no crees que yo en este momento le ruego a mi Padre y Él no me daría en el instante, ¿no?, 84.000 ángeles que vengan aquí y 84.000, bueno, no es la capacidad que tiene nuestro Estadio Nacional, es un poco más pequeño, pero es como todo el Estadio Nacional, todo eso lleno de, no, porque el Estadio Nacional dicen que hace unos 60 y tantos mil personas. Aquí estamos hablando de 84.000, ¿no?, ángeles que podrían haber venido y haberlo ayudado en ese momento, pero el plan de Dios era otro. Y Jesús sabía que tenía que cumplir en obediencia el plan de Dios. En fin. Y también allí en el Antiguo Testamento, también en las visiones de Daniel, del profeta Daniel, allí en el capítulo 7, están estos versos que también son muy especiales, que hablan justamente de lo que acontecería, ¿no? Y acontecerá también en el futuro. Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana blanca.
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos otra alusión a estos millones, ¿no?, de ángeles, ¿no?, o huestes celestiales que servían al Señor. Por lo tanto, tenemos estas tres referencias, ¿no?, que acabamos de mencionar. Por un lado, el pueblo de Israel, también después están los astros y también los ángeles, que son creación de Dios. Ahora, aparecen los ejércitos del Señor cuando el pueblo clama, cuando el pueblo pide ayuda al Señor. Y aquí vamos a tomar dos ejemplos para explicar esta aparición, ¿no?, esta teofanía, vamos a decir así, del Señor cuando sus hijos están en apuro o en necesidad. Y el primer ejemplo que quisiera señalar en esta mañana, en esta tarde, es el testimonio de Ana. Y allí les invito a ver sus Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 1. Allí encontramos nosotros este relato de la experiencia de Ana. Ana era una de las esposas de Elcana, dice la palabra de Dios, y la otra mujer de Elcana se llamaba Penina. Y dice la escritura, bueno, de acuerdo a las costumbres de la época, de la cultura, ellos vienen a conocer al Señor ya con este trasfondo. Por supuesto que no estaba de acuerdo al plan de Dios que los hombres tuvieran 2, 3, 4, 5 mujeres. Pero aquí dice que Elcana tenía estas 2 mujeres, dice el capítulo 1, si ustedes ya pudieron abrir sus Biblias. Y dice el verso 4 que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, ¿no?, daba una porción escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así sucedía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella se lamentaba, ¿no?, y sufría por esto. Pero dice la palabra de Dios allí en el verso 3, justamente, que cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos. Aquí, mis hermanos, es la primera vez en la Biblia que se menciona esta expresión de el Señor de los ejércitos. Y él subía, dice, a ofrecer sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes en ese tiempo eran los hijos de Elí. ¿Recuerdan? Ofni y Fines, ¿no?, terribles, tenían un testimonio de lo peor. Pero allí subía este varón a ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos, ¿no?, al Dios de Israel, a nuestro Dios, ¿no? Eso acontecía. Bueno, Ana, por su parte, lloraba, se lamentaba por su desgracia, y ella también subía a Silo, también para rogarle a Dios un milagro. Elcana, cuando la veía llorar, le dijo allí, verso 8, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No? ¿Por qué se aflige tu corazón? Y le dice enseguida, ¿no? ¿Acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Entonces ella se lamentaba y entristecía. Dice la palabra del Señor que llegó el momento en que ella le dice, allá en el verso 11, directamente le hace una promesa al Señor. Dice que hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración, me das un hijo varón, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ese fue el clamor de Ana, ¿no? Ya no pidió algo para sí, no quería algo para ella. Lo que sí quería ella era que se terminara su vergüenza, porque evidentemente que el problema de no tener hijos era de ella, no de Elcana, porque de hecho tenía varios hijos e hijas con Penina,
pero ella era estéril. Entonces le pide este milagro al Señor y el Señor se lo concede, ¿no? Nace el gran Samuel, ¿no? El profeta Samuel, ustedes lo conocen también. Y Samuel significa Dios oye, ¿no? Y aquí tenemos ya una lección. Este Señor de los ejércitos es un Señor que oye, es un Dios que escucha. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, o a veces dice espera. En el caso de Ana fue un espera, hasta que Dios respondió, ¿no? Habían pasado muchos años. Lo mismo aconteció con Sara, con Rebeca y con muchas mujeres que eran estériles. La pregunta es aquí para nosotros en el día de hoy, ¿cuáles son tus ruegos? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Son sueños personales? ¿Qué quieres? ¿Una mejor casa, un mejor auto? En este tiempo de pandemia, cuando nos estamos revisando y cuestionando todo lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. ¿Cuáles son nuestros ruegos en este momento cuando estamos ahí expectantes, sin saber si algún día volveremos a reunirnos, si algún día volveremos a tener normalidad o tal vez ya nunca más vamos a volver a la realidad que vivíamos antes? ¿Cuáles son tus ruegos? ¿Para qué quieres que el Señor te responda tus ruegos, tus anhelos? ¿Es para ti o es para Él? El Señor también en esto nos ayuda y nos quiere ayudar a ordenar nuestras peticiones, a ordenar nuestros ruegos, nuestro clamor. Y el segundo testimonio que quiero invitarles a ver en relación con que Dios sale al encuentro de sus hijos cuando están en apuros o en necesidad es el testimonio de David. Ustedes conocen también, y ahí en el mismo libro de Primera de Samuel, pero en el capítulo 17, un poco más adelante, les invito aquí a seguirme con sus Biblias en la lectura. Dice la palabra del Señor que había guerra, Israel prácticamente lo mismo que aconteció en el año 1947, cuando se establece el Estado de Israel nuevamente, después de más de 2000 años. David Ben Gurión declara, ¿no es cierto?, el nacimiento del Estado de Israel, y en esa misma hora los ejércitos vecinos árabes estaban yendo hacia Israel para hacerla desaparecer. Y aquí Israel, llegando a la tierra prometida, se encuentran con todos estos pueblos, y aquí tenemos al pueblo filisteo, que ocupaba lo que hoy día también se conoce con el mismo nombre, la Franja de Gaza. Y allí estaba este pueblo de gente grande, gigantes había allí, y entre ellos estaba uno que ustedes se recuerdan que se llamaba Goliat. Dice la escritura que él había derrotado a muchos israelitas, él solo había matado a varios. Y llega David, este pastorcito, y comienza él a observar la escena, y él, un fuego dentro de él, y pregunta, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que este filisteo incircunciso no venga a dañarnos? Y él le dice a Saúl, que bueno, yo quiero ir a enfrentar a este gigante. Y en el verso 45, cuando David ya con su onda, ¿no? Porque no se trató de poner el uniforme de los soldados, pero dice que no podía avanzar, no podía caminar, se lo quitó y él buscó 5 piedras allí de un arroyo y se acercó al gigante con sus propias armas, con las armas que él conocía. Y este filisteo, dice la palabra de Dios, un poquito antes del verso 45, ¿no? Le dice Goliat a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero ahora, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, le dice Goliat, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces aquí vemos cómo este pastorcito de ovejas
¿no? Con sus propias armas que él sabía usar, él sale a enfrentar a este gigante, a este Goliat. Y ustedes saben cómo fue el final, ¿verdad? Que fue todo lo contrario, ¿no? Y se cumplió la palabra. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y así fue, y así aconteció. David venció al gigante Goliat. Y la pregunta es también en este ejemplo, ¿cuál es tu gigante? Tal vez tú me digas, bueno, mi gigante es una tremenda deuda que quiero que salga otro 10% para poder pagar. Ese no es el gigante, ese es una, diríamos nosotros, falta de mayordomía del dinero, pero ese no es un gigante a lo que se refiere la Escritura. La Biblia básicamente, y esto lo vimos hace ya varios años atrás, y de acuerdo a la palabra también hay 3 gigantes que todo hijo de Dios está enfrentando siempre. Dice la palabra de Dios que en primer lugar está el mundo y sus deseos, ¿no? También está la carne, es decir, nuestra naturaleza caída también con sus apetitos, con sus codicias, avaricias y todo eso malo que había dentro de nosotros y queda ahí permanentemente de manera reducida, pero está allí siempre como latente. Y finalmente el diablo o Satanás, que también es ese tercer gigante, ¿no?, de todo cristiano con el cual debemos enfrentarnos diariamente. Pero sin embargo la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, ahí en Romanos capítulo 8, que en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Este es el Señor de los ejércitos, en el cual nosotros podemos confiar. Y vamos a decir también, en segundo lugar, que el Señor de los ejércitos aparece cuando hay crisis, cuando hay cruce de caminos, cuando hay incertidumbre. Y para esto nosotros vamos a pensar en las crisis que vivía el mismo pueblo de Israel brevemente. ¿Cuáles eran estas crisis? Era cuando había corrupción dentro del mismo pueblo de Dios. En segundo lugar, cuando había amenazas de parte de enemigos del pueblo de Israel. Y en tercer lugar, cuando no había esperanza, ¿no? Cuando aún la esperanza ya se estaba perdiendo y venía la angustia sobre los israelitas. Entonces, allí aparecen estos 13 grupos de crisis, vamos a decir así, porque tomando el Antiguo Testamento, estos 240 y tantas alusiones al Señor de los ejércitos se ubican y se focalizan mayormente en los libros proféticos, ¿ya? Y justamente lo que anunciaban o decían o predicaban los profetas era contra la corrupción, los abusos dentro del pueblo de Dios, ¿no? Dentro del pueblo del Señor. También era lo que los profetas hablaban de las amenazas que vendrían de parte de los enemigos de Israel por causa de su pecado, ¿no? O por causa de una prueba que Dios estuviera enviando. Y también en las otras alusiones al Señor de los ejércitos es cuando se veía que el pueblo había perdido la esperanza. Veamos algunos versículos nada más al pasar en alguno de estos libros proféticos, comenzando por el profeta Isaías, allá en el capítulo 22, en el verso 14, dice que, pero el Señor de los ejércitos, ¿no?, me reveló al oído, dice Isaías, esto, ciertamente esta iniquidad no os será perdonada hasta que muráis, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Isaías aquí estaba profetizando también a Israel en el tiempo previo a que las fuerzas de los asirios invadieran en el año 722 al pueblo de Israel y las 10 tribus del norte fueran llevadas al exilio, de donde volverían, pero solamente un remanente mezclado, ¿no?, junto con asirios. Es lo que después se dio en denominar el mundo samaritano, la gente mezclada, con la cual los del sur, es decir, los judíos o los de Judá, no se juntaban, ¿no?, ni se trataban. El Nuevo Testamento, fíjense en el libro de Santiago, que habla sobre la fe y las obras. Allí el apóstol Santiago le hace un reclamo, y aquí ya le estamos hablando a los cristianos, ¿no? Estamos hablando del libro de Santiago hacia el año 60, 70 después de Cristo.
Mirad, dice, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por ustedes, ¿no? Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto habla de la corrupción en Israel y también la corrupción en los cristianos, ¿no? Cuando a veces que debiéramos ser la luz y la sal de la tierra, sin embargo a veces los varones cristianos también caen en este tipo de abusos, en este caso de no pagarle al obrero su jornal en su debido tiempo. Y ese clamor, ¿no? Llega al corazón de Dios también, y eso también de alguna manera hace reaccionar al Señor de los ejércitos. Cuando había amenazas de parte de los enemigos, y estos enemigos que venían era porque Dios lo permitía, ¿no? Israel estaba en las manos de Dios. A veces acontecían estas situaciones de crisis, entonces era porque a veces el pueblo lo merecía y otras veces era porque el pueblo efectivamente estaba necesitando de la ayuda de Dios por un enemigo que injustamente venía a invadirlos. Dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 1, un capítulo tremendo, parte este libro maravilloso, diciendo: por lo tanto el Señor de los ejércitos enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, ¿no? Y un fuego ardiente consumirá su gloria. Allí él está diciendo anticipadamente, antes de que Asiria invadiera Israel, ya estaba diciendo de manera profética el Señor también que Asiria sería castigada por lo que le hizo, ¿no? o le haría a su pueblo Israel, al pueblo de Dios. Y en tercer lugar también el Señor se manifiesta de manera muy clara, muy patente, cuando la esperanza se pierde. Aquí, y anticipándonos a lo que vamos a ver Dios mediante el próximo mes, el mes de diciembre, el último mes de este año, cuando se habla de la venida del Mesías, el Mesías tan esperado. Dice allí el capítulo 9, verso 7, ¿no? El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, ¿no? Y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y luego dice: el celo del Señor de los ejércitos hará esto, anunciando justamente, ¿no? a este hijo de David, al heredero, a este príncipe de paz, ¿no? Este Dios eterno. Lo dice el mismo capítulo allí en otros versículos, hablando acerca de la venida del Mesías, que ocurriría casi 700 años después. Y también aquí, cuando ya el pueblo había vuelto del exilio, Zacarías, uno de los libros post-exílicos, dice la palabra de Dios que había desaliento y desánimo, porque no se estaban logrando las metas de poder reconstruir los muros y la misma ciudad. Entonces dice que continuó el Señor y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Fíjese lo que dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, y como en otra parte nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que no es por el poder nuestro, el poder humano, el poder de nuestros ejércitos humanos, sino que aquí dice que, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y también en relación con esta pérdida de esperanza, acá el Señor les da aliento y les dice que no tienen que temer a los demás, sino que al único que hay que temer es a Dios. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo diciendo: no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, no, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror, dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 8. Mis hermanos, este es el Dios al cual nosotros adoramos. Este es el Señor de los ejércitos. Él es el que está allí y que nos sostiene, ¿no? El que nos levanta. Tengo aquí conmigo, no van a poder ver bien, ¿verdad? Pero tengo aquí conmigo un himnario, un viejo himnario de mi padre,
que era de los himnos selectos evangélicos. Y el himno número 242 en este himnario aparece el conocido himno Castillo Fuerte de Martín Lutero, ¿se acuerdan? Y me acuerdo de niño escuchar cuando se cantaba este himno, me llamaba la atención esta expresión en la segunda estrofa, que dice: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios. Aquí me acuerdo que esa expresión, y creo que le pregunté a mi papá alguna vez también qué significaba. Y aquí aparecía, después por supuesto se cambió esta expresión porque mucha gente no sabía, pero aquí está transliterado del hebreo la expresión Señor de Sabaoth, es decir, el Señor de los ejércitos. Amados hermanos, para ir concluyendo, vamos a decir que Dios es Señor de toda su creación, de los ángeles, de su pueblo Israel, y por supuesto, Él es Señor de su iglesia. El Salmo 84:12 dice: Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Si el Señor de los ejércitos está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor de los ejércitos es el mismo Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. No es otro que el mismo, ¿no? Ese Jesús preencarnado, el que era desde el principio, ¿no? Con el Padre, siempre. Porque ya lo hemos aprendido que Él fue engendrado, no creado, siempre ha existido en unión con el Padre. Desde que nos convertimos, amados hermanos, hasta el día de nuestra muerte, vamos a estar en una guerra contra el mal. Pero esta guerra es una guerra espiritual, no es una guerra contra carne y sangre, como dice el libro de Efesios en el capítulo 6, cuando habla justamente de la necesidad de ponernos una armadura espiritual. Habla de una armadura allí. Se toma todo el ejemplo del soldado romano que usa un yelmo, que usa un calzado, que usa un escudo, que usa una espada. El cristiano se tiene que preparar para la batalla, y porque pertenecemos al ejército del Señor, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, las huestes espirituales de maldad. Y esa palabra huestes, ¿se acuerdan que ya la hablamos? También es un ejército. Entonces es ejército contra ejército. La iglesia hoy es un verdadero ejército. El apóstol Pablo le gustaba usar siempre estas expresiones, ¿no? Incluso dice allá en Primera de Timoteo, ¿verdad? Le habla a Timoteo de ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces, eso es lo que el Señor nos dice en esta tarde. Dios nunca va a llegar tarde, mis hermanos. Dios está allí en el mismo segundo, en la milésima de segundo, cuando tenemos un problema, un conflicto, una necesidad. Y es en ese instante, en ese segundo, cuando nosotros debemos clamar y pedir la ayuda del Señor. Y Él va a responder. Él va a responder, mis hermanos, conforme a su bendita voluntad. Dios y sus ejércitos están siempre ahí, listos para intervenir al momento del clamor. Pregunta: ¿es Dios el Señor de los ejércitos tu Dios? ¿Es Él el que te defiende? ¿Es Él el que va delante tuyo? Entrégate a Él en este mismo momento para que experimentes su cuidado y su defensa, como decía el himno de Martín Lutero, Castillo Fuerte, para que Él sea tu castillo, tu protector en medio de esta batalla, de esta guerra espiritual que tenemos. Les invito a orar para finalizar y agradeciendo al Señor por este tiempo que hemos tenido de estar juntos celebrando a nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor amado, porque tú eres el Señor de los ejércitos, porque tú eres soberano sobre todo lo creado y también sobre todos los humanos que hay sobre este mundo. En esta hora, Señor, queremos reconocer que tú eres nuestro Dios y que también a veces nosotros te fallamos y que también te necesitamos. Señor, tú eres nuestra esperanza. Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Señor, tenemos sueños,
pero también tenemos temores. En este tiempo difícil, Señor, queremos encomendarnos en tus manos y rogar de que tú, Señor, y tus ángeles y tus ejércitos acampen alrededor de nosotros y nos defiendan en los días de prueba, en los días de tentación. Guárdanos, oh Señor, para ti, que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias porque siempre, cada día nos alienta, nos revitaliza. Y gracias, Pastor, por habernos entregado el mensaje hoy día. También la alabanza que acabamos de escuchar, la grabamos en el último campamento retiro que tuvimos el año pasado. Una linda alabanza donde todos los varones pudimos cantar y sentimos la bendición de estar ahí unidos en esa actividad. Bien, pero nuestra iglesia continúa con sus actividades. El 100% de las actividades son vía Zoom o Meet, todo online, y se las recordamos. El día martes a las 15 horas se reúnen nuestras hermanas de la Unión Femenil. El martes a las 19 horas está el culto de oración, la reunión de oración. El día miércoles a las 19 horas se unen los hermanos en la Escuela de Formación Bíblica. El jueves a las 19 horas hay una cápsula del culto infantil. El mismo día jueves a las 20 horas están los manantiales, todos reunidos virtualmente. El día viernes a las 19 horas se reúnen los adolescentes. El día viernes, el primer viernes de cada mes, los varones se reúnen. Este próximo viernes precisamente es la reunión de diciembre, que es la última del año, donde celebramos nuestro aniversario. En esta oportunidad también lo haremos, pero cada uno de nuestras casas, por supuesto.
El día sábado a las 19 horas se reúnen los jóvenes y el día domingo, como hoy, a las 10 de la mañana, la escuela dominical, dividido en los jóvenes y adultos. Los matrimonios tienen su clase y los varones también tienen su clase independiente al resto. Y el culto dominical, como el que estamos viviendo hoy día, a las 12 horas. A las 15 horas, nuestros niños se juntan nuevamente, virtualmente, para aprender al Señor con sus juegos en forma lúdica, para ellos también en su corta edad ir aprendiendo de las cosas de nuestro Dios. La semana pasada también se mostró, al finalizar ya el culto, un video donde se nos motivaba a orar por nuestros hermanos y familias y el pueblo hondureño, y ahí en Centroamérica, donde hubo la pasada de estos huracanes, donde dejó mucha destrucción, y nuestros hermanos también se vieron muchos afectados. Es por eso que también les queremos motivar, queremos levantar una ofrenda para ir en ayuda de nuestros hermanos ahí en Honduras. Por supuesto, como no podemos hacerlo en forma física, les motivamos a hacerlo por vía transferencia, y ya vamos a dar los datos para hacer esa transferencia. Pero les motivamos, hermanos, para que podamos ir en ayuda con nuestra ofrenda de todos aquellos hermanos, o los más que alcancemos, ¿cierto?, a bendecir con nuestra ofrenda. La cuenta bancaria de nuestra iglesia es la 00480045, una cuenta corriente del Banco Santander, a nombre de Corporación Evangélica Bautista Manantial de Vida. Cuando usted haga una transferencia, sea diezmo, sea ofrenda, por favor envíele al correo de tesorería, que es tesorería.manantialvida@gmail.com. Entonces ahí usted le indica: hermano, este dinero es el diezmo de la familia tanto, del hermano tanto, la hermana tanto, o es la ofrenda destinada a X cosa, o en este caso la ofrenda a ayuda a nuestros hermanos en Honduras. Muchos les gusta ofrendar y diezmar físicamente. Si alguno todavía quiere hacerlo, por favor comuníquese con los hermanos de tesorería. Ellos verán cómo retirar ese sobre o como usted lo quiere entregar. El Señor siempre bendice al dador alegre. Esa es la confianza que tenemos y lo que la palabra del Señor también nos indica. Otro aviso importante es que el próximo domingo tenemos la Santa Cena. Esta actividad que la vamos a realizar cada uno en nuestros hogares, ya nuestro pastor nos ha indicado, nos ha motivado a hacerlo, pero para que lo tengamos presente, estemos orando para que esa bendición que tendremos de estar en nuestros hogares, con nuestras familias, recordando el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Así que les motivamos para que el próximo domingo estemos todos ahí en nuestros hogares compartiendo la Santa Cena en familia. Y ya estamos terminando nuestro culto. Gracias por la presencia, gracias por estar ahí, por estar orando, por estar cantando, por estar juntos, cada uno en sus casas. Y vamos a orar. Nuestro pastor Marlo nos va a despedir con la última oración. También va a orar por los enfermos. Adelante, pastor. Hermanos, quiero invitarles a que podamos orar y dar gracias al Señor en este momento. Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos bendice, nos edifica, Señor, en la fe, en tu palabra y en nuestro Señor Jesucristo.
Queremos en este momento, Señor, orar por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor, para que tú los visites ahí en sus casas, en sus hogares, donde se encuentran sus camas, en los hospitales, Señor. Padre Santo, que tú los puedas abrazar con tu misericordia, con ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Señor, por nuestra hermana Marisol y su familia. Le bendecimos en esta hora. Te pedimos que tú puedas poner tu mano de sanidad para que ella pueda restaurarse, Señor, para que tú puedas, Señor, obrar sanidad para la gloria de tu nombre. Y así oramos por cada hermano y hermana que se encuentra, Señor, enfermo, mal de su salud. Lo presentamos delante de ti, para que tú, oh Dios, Señor, bendiga su vida, bendiga su cuerpo y toda su vida, Señor, entera sea bendecida por ti. Oramos también, Señor, a la distancia por nuestros hermanos y amigos en Honduras y Centroamérica, por aquellos que han sido afectados, Señor, que han perdido sus pertenencias, sus casas, por los huracanes. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas con ellos en esta hora, Señor, que tú los acompañes, que tu presencia vaya con ellos, Señor, que en este tiempo, Señor, difícil, tú puedas, Señor, proveer y suplir para cada una de sus necesidades, que tú les puedas dar de tu fuerza, de tu consuelo, de tu paz, Señor. Padre Santo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro pastor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Lléname, lléname, Señor.